Y volvemos a noticias nacionales porque diversas críticas entre los mismos convencionales generó la ratificación de la subcomisión de reglamento de quórum de 2/3 en la Convención Constitucional. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se lo vamos a preguntar a Josefina de la Fuente. Hola José, ayer hablábamos que le quedaban varios pasos a esta decisión, sin embargo, la controversia comenzó de inmediato. ¿Cómo estás? Sí, la controversia comenzó de inmediato, tal como tú dices, porque básicamente esta era la primera votación formal donde se discutía de manera oficial, podríamos decir, el quórum de los 2/3. Es una primera instancia, todavía la tiene que discutir la Comisión de Reglamento en su totalidad con todos sus integrantes y después la tiene que discutir toda la Convención Constitucional, los 155 convencionales. Pero ya está generando polémica, declaraciones cruzadas, están crispados los ánimos, sobre todo dentro del bloque Apruebo Dignidad. ¿Por qué? Porque ayer se respaldó este quórum de 2/3 para aprobar normas constitucionales en el Pleno. 2/3 de los convencionales en ejercicio, eso es importante. Y se respaldó este quórum con los votos a favor de convencionales del Frente Amplio, del Partido Socialista, de Independientes No Neutrales y también de Chile Vamos. Dentro de los convencionales del Frente Amplio estaba Fernando Atria, quien fue centro de críticas el día de hoy aquí y también en redes sociales, algo que rechazaron los convencionales del Frente Amplio, diciendo que no porque se piense distinto o se tengan diferencias, se tiene que llevar esto a una funa, decían ellos, no se tienen que escandalizar las diferencias. Además, el vicepresidente Jaime Baza el día de hoy también se refirió a esta polémica, podríamos decir, en torno al quórum de los 2/3, dice que es una polémica que es innecesaria, que ya está zanjado, hay un sector de la población que ya no tiene el poder de veto que podría haber tenido eventualmente y dice que quizás viene de una agenda externa, no necesariamente de la Convención Constitucional. Además dice que no se deberían dramatizar las diferencias y que todo pensamiento distinto que sea coherente con lo que uno ha dicho no puede ser objeto de funa. Eso también lo reiteraba el vicepresidente Jaime Baza. Además decía él que el tema de los 2/3 no es tan complicado en el sentido de que se ha visto en el trabajo de la Convención que se han generado grandes acuerdos y que finalmente los convencionales sí han podido llegar a consensos y así lo han manifestado, dijo él. El quórum que se ha obtenido en distintas votaciones, hay algunos que incluso se han aprobado por más de 150 votos de convencionales. Escuchemos esta polémica que tiene por una parte, podríamos decir, a los convencionales del Frente Amplio y también duras críticas por el otro lado de convencionales del Partido Comunista que junto con otros convencionales eran parte del grupo que quería bajar el quórum. Ellos postulaban ayer los 4/7, pero finalmente fueron derrotados en esa votación. Escuchemos las declaraciones. Hola. ¿Y podemos hablar con usted también? Porque usted ayer hizo unas preguntas en redes sociales respecto a este tema. Bueno, adelante. Ya, voy a cortar el live. No, yo no vine a la Convención Constitucional a recibir de las redes sociales un certificado de cuán izquierdista o democrático es. Yo estoy acostumbrado a que desde los bots de ultraderecha me digan que soy totalitario y ahora me dicen esas cosas. No, yo creo que esos son gajes del oficio. Los 2/3 están fijados por una regla que se le aplica a la Convención y que no corresponde a la Convención cambiarla. Que la Convención Constitucional unilateralmente decida cambiar esa regla, yo creo que no tiene efectos. Entonces creo que esa es una discusión que sí se ha dado, se va a seguir dando. Por lo tanto, los 2/3 hoy día generan un efecto político distinto al que generaba lo que podría eventualmente haberle dado un veto a la derecha. Por eso creo que hay que tomar un poco de distancia de la polémica, ser capaz de analizar esto en profundidad, con más fondo, con más razones, con menos escándalo, ¿verdad? Con menos espectáculo. Yo creo que no son para nada inalcanzables. Hemos dado demostraciones bastante claras en este mes y medio de trabajo de decisiones muy importantes que se han tomado con 120, 130, 154 votos a favor. Yo creo que habemos muchas y muchos constituyentes que no nos sentimos confortables y más bien somos distantes y rechazamos una regla de 2/3. Nos parece que ese fue un quórum indebido que se fijó en el acuerdo del 15 de noviembre y que lo que hace es vulnerar la soberanía popular. La política tiene estas circunstancias y lo que tenemos que profundizar es los puntos de encuentro. Ahora,
Evidentemente que la votación del día de ayer muestra que hay algunos constituyentes que no tienen esa percepción respecto de cuál es el papel del pueblo en este proceso. Bien, ahí escuchamos entonces a Marcos Barraza, que es del Partido Comunista, y como yo te decía, Mati, convencionales del Partido Comunista respaldaban la otra opción, que era la de rebajar el quórum a 4/7. Estaba, por ejemplo, Bárbara Sepúlveda, estaban representantes de los pueblos originarios como Natividad Yanquileo, Alondra Carrillo, de los movimientos sociales. Ellos eran parte de quienes querían entonces rebajar este quórum. Y lo que ellos decían era que los 2/3, podríamos decir que era un cerrojo de esta constitución tramposa, decían ellos, y que había sido impuesto por el Congreso Nacional. Eso es lo que más les molesta, según nos han dicho en diversos puntos de prensa, y lo que ellos quieren es discutir ellos mismos como órgano autónomo que son, dicen ellos, cuál va a ser el quórum que quieren hacer para poder votar las normas constitucionales. Dicen ellos que si es que queda como 2/3, si es que la convención define que es 2/3, entonces es 2/3 que ellos lo aceptan. Pero lo que no quieren es que se les imponga desde otro poder, digamos, desde el Congreso Nacional en este caso, porque efectivamente está establecido en la Constitución que se necesitan 2/3 para aprobar normas constitucionales. Algunos dicen que la Convención Constitucional es el poder constituyente originario y que por tanto podría tener las atribuciones para poder cambiar esto. La mayor parte de los convencionales, te diría yo, dicen que no, que hay que respetar estos 2/3 que están establecidos en la Constitución, y otros que también quieren rebajar el quórum admiten que efectivamente la Convención no puede cambiar estos 2/3, pero sí le piden al Congreso Nacional que se pueda tramitar una reforma para que se pueda discutir el cambio de los 2/3. Así lo dice, por ejemplo, Bárbara Sepúlveda, que es del Partido Comunista. Otros de Chile Vamos insisten es que es una buena señal que se haya respaldado este quórum de 2/3, que se le da una señal a la ciudadanía de que puede confiar en la Convención Constitucional. Algunos dicen, bueno, estamos optimistas, valoramos que se haya respaldado los 2/3, pero no entendemos por qué se está discutiendo los 2/3 ni siquiera, porque está establecido en la Constitución. Así lo decía, por ejemplo, Cristian Monkeberg. Pasemos a escuchar lo que dice él y también Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Entender que dentro de ese mismo grupo también existen diferencias. Hemos sabido de las diferencias que hay sobre los plebiscitos y espero de verdad que eso lo puedan solucionar y esclarecer su posición públicamente, porque estoy segura de que la posición de Fernando Atria lo más probable es que hoy día la representa a él, pero no estoy segura de que represente a todo el colectivo de Frente Amplio. Hay muchas posibles estrategias y una de esas es la reforma constitucional. Recordemos que el proyecto de reforma está presentado en el Congreso. Por lo tanto, siempre existe un emplazamiento a esa instancia para que se pronuncie y debata políticamente sobre este asunto. Hoy día se está pasando por encima algo que está establecido y escrito en la Constitución. Para aprobar una Constitución y las normas constitucionales se requiere de 2/3. Yo creo que pretender impedir o cambiar esa norma y reducir los quórums es tenerle miedo a la democracia, no creer en el diálogo y no ser capaces de conformar mayorías. No hay ninguna justificación. Al revés, yo invito a quienes quieren bajar los quórums al desafío de dialogar, al desafío de entendernos y a construir acuerdos mayoritarios. Escuchábamos a Bárbara Sepúlveda hablar ahí de los plebiscitos y eso nos lleva a otro de los temas que han sido bien controversiales porque tiene que ver con el plebiscito dirimente o plebiscito intermedio que también se rechazó el día de ayer en esa misma subcomisión de reglamento. ¿De qué se trataba esto? Ellos postulaban que, por ejemplo, si es que no se alcanzaba el quórum de 2/3 en algunas normas, pero que sí se alcanzara una mayoría absoluta, por ejemplo, o de 4/7, se pudiera hacer un plebiscito intermedio. Eso finalmente se rechazó ayer también con 6 votos en contra, repitiendo más o menos las votaciones que se hicieron en el quórum de los 2/3. Mati. Sí, mira, mi pregunta va por lo siguiente. El quórum de los 2/3 se rechazaba porque se pensaba que se podía generar un bloqueo por parte de el oficialismo. Sin embargo, eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que tú ves con este interés de aprobarlo de todas maneras? Mira, lo que pasa es que hay algunos que dicen que les molesta que, primero, que en la forma haya sido impuesto por el Congreso Nacional. Ellos creen que la convención es quien tienen que definir los quórums, que los va a regir ella misma para poder votar el tema de los 2/3 o el quórum que ellos quieran. Dicen que les da lo mismo si es que la mayoría de la convención decide que, por ejemplo, los 2/3 van a ser el quórum que los va a regir, pero ellos quieren que sea la misma convención la que tome esa decisión y que no sea impuesto desde el Congreso Nacional. Otros dicen que el tema de los 2/3 va a dificultar llegar a acuerdos y que hay normas que son muy
muy importantes que estén en la Constitución, pero que al requerir un quórum de 2/3 va a ser difícil que esa se pueda llegar al acuerdo o al consenso, y por tanto van a tener que estar yendo constantemente sobre este tema, o hay temas que son muy relevantes que probablemente no generen consenso, y dicen ellos, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Los vamos a legislar como una ley ordinaria? Preguntaban algunos que están a favor de no respaldar este quórum de 2/3. Esas son básicamente las posturas. Yo te decía que la mayoría de los convencionales, según he escuchado, está por respaldar esto que está en la Constitución. Ellos dicen que no solamente porque está establecido, digamos, en la Constitución, sino que también porque dicen que hay que llegar a consensos amplios para que sea más legítimo entonces lo que se norme en esta Constitución en específico. Muy bien, vamos a ver entonces cómo sigue esta discusión, pero claro, ahí fueron... Aclaro entonces más o menos, José, lo que hay detrás. Vamos a ver cómo sigue la discusión, porque como veíamos todavía le quedan varios pasos, pero esta sería la tónica y la justificación. Así que vamos a seguir atentos, también atentos a lo que pase con el tema de los plebiscitos. Así que tú nos avisas si hay novedades. ¿Qué es lo que se pronostica o qué se espera durante esta tarde? Mira, ahora están sesionando las distintas comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Ética está votando todo lo que tiene que ver con su reglamento. Hay otras subcomisiones que ya terminaron, por ejemplo, la de reglamento, terminaron de votar su comparado, pero están haciendo como una revisión final. Y otros están todavía terminando de votar el comparado. Hay otras que están en audiencias públicas, como la Comisión de Derechos Humanos. Hay otras que están sesionando en otras regiones. Están trabajando toda máquina para poder tener este reglamento. Acordemos que tienen un plazo corto y que tienen que entregarlo durante la próxima semana ya a las comisiones posiblemente, para poder tener el reglamento durante septiembre. Ojalá, dicen la mayoría de los convencionales. Bueno, así esperamos. Muchísimas gracias, Josefina de la Fuente, desde ahí la Convención Constitucional.